Encantado. Muchas gracias, señor presidente. La indicación presentada por el Ejecutivo son dos indicaciones distintas, es decir, y difundir una indicación y la segunda que se remitirán a la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia de Estado y Ministerio a cargo del Gobierno Interior según Son las que corresponda. firmamos nosotros, las está complementando, no son presentadas por el Ejecutivo. Son las Ah, que están acordadas en la mesa. En la mesa llevan tu firma, si la sí, memoria no me sí. falla. Lo que sucede, sí, aquí pasó una cantidad de papeleo. El, sí, pero un momento, si no se me enoje, si yo sé que es un año más, pero no es tan terrible tampoco, señor presidente, por su intermedio. No, lo que pasa, lo que sucede y Oye, lo que vamos a tener un trato, habíamos, perdón de que lo interrumpa. El que pelea con el diputado Kaiser es el diputado Undurraga. eso, Ya muchas para gracias, mantener señor la presidente, para tradición. que usted establezca un puro monopolio. Ya. Yo sé que el diputado Undurraga no pelea con nadie. El único facho está por allá, oye. Yo nunca he seguido nunca he sido falangista. Señor presidente, la consulta es respecto de este punto. Dice entonces, si me disculpe, se estima que debe ser el centro, respecto de que se remitirán a la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia de Estado y al Ministerio a cargo del Gobierno Interior según corresponda. Pues nosotros estimamos que la información debería remitirse al centro de fusión, puesto que de otra manera se duplican los esfuerzos. Eso es un tema que planteamos también en la mesa técnica, ¿no? Que la agencia efectivamente, pero es que son dos órganos distintos, señor presidente, porque usted tiene que triangular entonces a través de la Secretaría para pasar al centro de fusión, mientras que si despacha la información directo al centro de fusión no hay un enlace, ¿no? La conexión es directa. Ejecutivo. Diputado Jonet. No, pues yo entiendo que en el centro de fusión está el secretario ejecutivo y por tanto esa información la lleva el secretario ejecutivo al centro de fusión. Porque si no, finalmente la información va a llegar sin conocimiento del secretario ejecutivo. Eso es más o menos lo que estamos diciendo, eso así lo entiendo. Diputado Kaiser. Muchas gracias. Lo que pasa es que el secretario ejecutivo entonces se transforma en una especie de gatekeeper para la información que llega al centro de fusión. Son dos órganos distintos. El secretario ejecutivo efectivamente es quien dirige el centro de fusión, pero tiene su propia orgánica, que está separada del centro de fusión. Por eso tenemos un subdirector del centro de fusión que es el encargado de hacer operar el centro de fusión. Si nosotros colocamos al secretario ejecutivo entre medio, lo que estamos haciendo es colocar a un órgano eminentemente político a establecer qué información de la ANI llega al centro de fusión y con eso al resto del sistema. Y es por eso que nosotros proponemos que la información vaya directo al centro de fusión sin hacer un arito por el órgano del secretario. El secretario de todas maneras va a tener conocimiento de esta información apenas sea tramitada y sea trabajada en el centro de fusión. Muchísimas gracias. Le leo para complementar porque está lo correcto. Estamos en el A, ¿no? Sí. La expresión pa intercalada es a la Secretaría Ejecutiva, no es al secretario o secretaria ejecutiva, pero es quien coordina el centro de fusión. La Secretaría Ejecutiva es la que coordina el centro de fusión. ¿Mm? ¿Sí? ¿Para que peleemos exclusivamente? No, no, lo que estoy planteando es lo siguiente. El secretario ejecutivo dirige el centro de fusión. La Secretaría Ejecutiva es otra cosa. Es un órgano que tiene sus propias tareas. En ese sentido, nosotros estamos poniendo un órgano que tiene sus propias tareas, que hasta el momento no eran necesariamente aquellas de tramitar la transferencia de estos productos de inteligencia entre medio del productor de inteligencia y aquel que tiene que recibirlo, que es el centro de fusión. Es mucho más, digámoslo así, es mucho más sencillo, menos burocrático y genera menos ruido en el propio sistema si las agencias que están generando la inteligencia entregan la inteligencia directo al centro de fusión. ¿Por qué tiene que haber un enlace entre medio? Muchas gracias, señor presidente. Diputado Gianetti, ejecutivo sobre el tema, sí, y vamos a proceder a votar. A ver,
yo entiendo que la Secretaría Ejecutiva, naturalmente, es el ámbito de trabajo del secretario ejecutivo y quien coordina fundamentalmente el Centro de Fusión. Y no lo complejizaría más, porque si no, cada uno ese día llega a una reunión y trae lo que él cree que es importante, y aquí naturalmente hay una agenda dependiendo de la coyuntura y de ciertos procesos en materia de inteligencia. Pero sin más abundar en esto, yo le pediría, dado que hay aquí un tema en discusión, una controversia, le pediría a nuestro experto si pudiera ilustrarnos respecto a este tema, si usted me permite, presidente. Pero encantado, ¿por qué no, don David? O sea, usted bienvenido. Señor presidente, su intermedio, si puedo contribuir. La verdad, todas las agencias tienen sus centros de fusión o centros de operaciones, ¿ya? Centros de operaciones cuando conducen operaciones, centros de fusiones cuando reciben inteligencia o información y la fusionan para producir el producto. En general, la información o la inteligencia fluye entre agencias. La agencia de inteligencia de la Armada, Dirección de Inteligencia de la Armada, le entrega a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea, independiente que bajo ellos hayan centros de fusiones que son los que lo intercambian. Por lo tanto, en fondo son las agencias, son las que intercambian la información más que los centros de fusión, a pesar de que los centros de fusión tienen líneas directas entre ellos. Pero en la práctica va de autoridad a autoridad, no entre los centros. Está bien, pero en la argumentación de la política, ambos funcionarios igual son nombrados por el presidente de la República. No, está bien, pero el secretario o la secretaría ejecutiva que la lidera es una persona nombrada por el presidente de la República. Y el director de la ANI es una persona nombrada también por el director. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que sucede, señor presidente, es que usted tiene un órgano que es el Centro de Fusión, que tiene su propia orgánica y tiene un director, es el director del Centro de Fusión, ¿ya? Si mantenemos la lógica de lo que acaba de plantear el almirante, entonces la ANI tendría que comunicar la información o entregar la información al director del Centro de Fusión, pero no al secretario ejecutivo, que es otra figura. El director del Centro de Fusión nosotros lo tenemos sin derecho, es otra figura en el organigrama que nosotros hemos creado. El director del Centro de Fusión es la figura que no tiene derecho a voto en el Comité de Inteligencia, ¿me explico? Pero en el organigrama el máximo es el secretario. Pero es el máximo. Pero es el máximo dentro de lo que es el organigrama también político. Pero es el máximo. La consulta, y por eso yo estoy haciendo la... No estamos haciendo historia de la ley, sí. Por eso estoy haciendo esta propuesta. Es que si usted coloca al secretario ejecutivo como una especie de filtro, con la secretaría ejecutiva como una especie de filtro, porque tendría que pasar por ahí para entrar nuevamente, la secretaría ejecutiva tendría que entrar la información ahí. La Secretaría Ejecutiva tendría que entregar la información al director del Centro de Fusión. Está haciendo una vuelta muy larga, por un lado, y por otro lado está colocando esta información de alguna manera también a criterio si va a seguir siendo despachada hacia el Centro de Fusión. Pero acuérdate que hay una cosa, diputado. De todas formas participan los directores de todas las agencias. Entonces, si es que yo le estoy pasando a usted información y usted no se la está pasando a quien corresponde, finalmente yo me voy a sentar en la misma mesa con usted y me voy a poder quejar porque no lo estoy haciendo, pues. ¿Me entiende o no? Pero o sea, genera un ruido que puede ser innecesario. El Ejecutivo me había pedido primero la palabra, perdón. Señor presidente, la lógica en que está configurada esta estructura y la entrega de información es la siguiente. El presidente de la República se relaciona directamente, sin intermediarios, con la Secretaría Ejecutiva. De la Secretaría Ejecutiva depende el Centro de Fusión, es decir, el jefe del Centro de Fusión tiene un jefe, quien es el secretario ejecutivo de la Secretaría Ejecutiva. Por lo tanto, si la ANI, que es un organismo independiente, centralizado, que depende del ministerio que tenga el gobierno interior para los efectos administrativos, quiere entregar información, tiene que hacerlo o a su superior jerárquico para efectos administrativos, que es el ministro del cual depende el gobierno interior, o
al secretario ejecutivo de la ANI, no a un subordinado del secretario ejecutivo de la ANI, porque todo tiene una estructura y una jerarquía. La idea para que funcione bien esa secretaría ejecutiva es que ese secretario ejecutivo centralice la información y la entregue al centro de fusión si es que viene de la ANI o de la ANIC. En consecuencia, la lógica responde a una cuestión administrativa que es cómo operan los servicios en general. Aquel que tiene una responsabilidad tiene que manejar información para hacerse cargo de esa responsabilidad. No que la información se entregue a alguien que depende de él y eventualmente él no tenga la información. Porque si hacemos recaer la responsabilidad en el secretario ejecutivo, entonces entreguémosle la información a él. Él tiene que distribuirla a quien corresponde, en este caso al centro de fusión. En lo referido exclusivamente a la inteligencia civil, porque la inteligencia militar y la policial tiene otra dinámica completamente distinta de la cual no estamos discutiendo ni hablando. Diputado Jonet, diputado Kaiser, y lo vamos a someter a votación porque... Sí. Oiga, presidente, lo que pasa, a propósito, y reafirmar lo que acaba de señalar el gobierno, el tema de la responsabilidad. Alguien tiene que finalmente responsabilizarse de eso, porque si no la cuestión... ¿Y quién fue? Moya, ¿no? Y la información queda aquí en la mesa y después nos vamos cada uno para su institución y finalmente nadie se responsabiliza. Por tanto, alguien tiene que ponderar, como lo acaba de decir el Ejecutivo, lo trató de decir el Ejecutivo, la información, porque no toda información es relevante y la información efectivamente puede fluir. En el caso de la Fuerza Armada, lo acaba de señalar acá nuestro experto, el almirante, pero en algún minuto, a propósito también de la ANIC o la información también de los agentes civiles, tiene que ponderarse y también desde las Fuerzas Armadas, que son parte de la mesa. Entonces, yo creo que esa secretaría, más allá de la construcción de la institución, en este punto es absolutamente acertado, absolutamente, digamos, en el contexto de que alguien consolide esa información. Ok. Gracias, presidente. Diputado Kaiser, última Gracias, pregunta presidente. y vamos a votación. Ahí está el punto, ponderar. La Secretaría Ejecutiva no es un órgano que deba ponderar la información que llegue al centro de fusión. Al centro de fusión tiene que llegar toda la información de los distintos órganos, tanto la inteligencia civil como la inteligencia militar. De otra manera es imposible hacer una fusión como corresponde. No es tampoco tarea del secretario ejecutivo, que probablemente no tenga la capacidad, también personal, de analizar todos los datos, que permíteme, estoy hablando, déjame terminar, de analizar y ponderar toda la información que genere la agencia de inteligencia civil. Es absolutamente imposible. Eso significa que si va a empezar a ponderar lo que llega al centro de fusión, probablemente lo haga con una perspectiva que sea de aquello que no quiere que llegue al centro de fusión. Y eso es algo que no necesitamos en el sistema. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo creo que las En primer lugar, se somete a votación el literal A de la indicación del Ejecutivo, conjuntamente con las modificaciones que han planteado los diputados aparte. Si se rechazan esto, habría que votar el literal A como lo ha propuesto el gobierno. Así es. ¿Verdad? Entonces se pone en votación la letra A del artículo 8º bis, conjuntamente con la indicación que hemos leído al inicio de este debate. Diputado Kaiser. Por las razones ya expuestas, señor secretario, voto en contra. La conexión tiene que ser directa entre el centro de fusión y los órganos que lo alimentan. Gracias. Diputado. Kaiser, diputado Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. Dos puntos. Uno, respecto a lo que había planteado mi honorable colega. Sí, esto se puede prestar para transacciones, pero la verdad es que todos nosotros tenemos un cierto interés en que en el sentido, yo creo que por eso se ha propuesto el mecanismo como se ha propuesto y me parece razonable. No siempre la persona que ocupa un cargo es idónea y no siempre una persona que es designada para un cargo es idónea. Eso significa que un control por parte de terceros no debiese obstar a elegir a una buena persona. Y ahí paso al segundo punto, señor presidente, y tiene que ver con la indicación del Ejecutivo. Porque dice, el director será designado por el presidente de la República, previa ratificación del Senado, por los 2/3 de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto.
Perfecto. Será una revisión de los antecedentes profesionales que deberá fundarse en condiciones objetivas, públicas, transparentes y no discriminatorias. ¿Por qué tenían que meter el y no discriminatorias? En primer lugar, en Chile nosotros lo que está prohibido es la discriminación arbitraria. ¿Ya? El y no discriminatoria, el presidente tiene que discriminar. O sea, solamente que no lo tiene que hacer por razones arbitrarias. Y hemos establecido ya el parámetro. O sea, es evidente que no puede ser por razones discriminatorias si decimos que son condiciones objetivas, públicas y transparentes. Entonces, meter nuevamente, nosotros hemos peleado esto en todas en las comisiones, señor presidente, porque nosotros defendemos el principio de lo que es la prohibición de la discriminación arbitraria y del otro lado nos vienen con la discriminación en seco. Ok, muchas gracias. Entonces ya no te voy a seguir predicándole al coro. Ya, perfecto. Muchísimas gracias, señor presidente. Sí. A ver, originalmente había una propuesta donde hablaba que las 2 primeras veces fueran 2/3, la tercera vez entonces con simple mayoría. Creo que es la propuesta del Ejecutivo en caso de que no se llegase Sí. a acuerdo. Yo creo que la simple mayoría se prestaría para que hubiese interés en no llegar a acuerdo en las primeras 2 propuestas, para poder simplemente pasar a un candidato. Yo dejaría o propondría que en una tercera instancia fuesen 4/7, pero nunca simple mayoría del Senado, puesto que esto en la práctica incentivaría a presentar candidatos inaceptables para la oposición, para en una tercera instancia instalar el candidato que quiera el Ejecutivo. Sí, solo Muchas sí, gracias, yo lo agregaría, salvo en el caso de renovación de la persona que ya está. Diputado Kaiser, diputado Carter. Y con esto avanzamos. Muchas gracias, señor presidente. A ver, me recuerda un poquitito esto, el tema del César y el Rubicón. Nosotros estamos tratando de establecer una limitación a un cargo que va a tener un extremado poder y va a tener también mando operativo, no nos equivoquemos. Los generales son acusables constitucionalmente porque tienen mando operativo y tienen que asumir responsabilidad. Lo mismo pasa con los almirantes. En este caso específico, No, el nosotros, comandante en jefe, ¿no? los comandantes, No. los generales de la No, República, el comandante en jefe. no solamente Sí, los generales y los almirantes los también. generales y los almirantes también. Entonces, el general director de la Dirección General de Movilización Nacional puede ser acusado constitucionalmente. Entonces, nosotros estamos creando aquí una institucionalidad que tiene capacidad operativa, que tiene en la práctica mucho más poder que cualquiera de esos funcionarios, pero no va a ser acusable constitucionalmente. Eso a mí me parece que es complejo. Pero estoy solamente planteando lo que estoy Pero viendo. nadie nos está diciendo que Bueno, no esté lo- acusado y yo estoy abierto, por favor, como... Estoy planteando solamente como lo estoy viendo, o sea, no es ninguna cuestión personal. No, menos. La Cámara de Diputados, por su lado, tiene un control castrado de lo que son los sistemas de inteligencia, puesto que por razones obvias y por la misma composición de la Comisión de Inteligencia, muchas veces mucha información no se transparenta. La capacidad de control de los parlamentarios es, por la naturaleza propia de nuestro órgano, muy limitada para poder entender qué es lo que está pasando dentro de las propias agencias. No tiene facultades sancionatorias tampoco la Comisión. ¿Ya? Entonces vamos a estar creando estamos creando una institucionalidad donde el director de esa agencia va a ser un director nombrado de confianza del presidente de la República y donde el mecanismo, entonces, para sacarlo sería parecido al de un fiscal regional. Y a mí me parece que el tamaño, la importancia de este cargo no puede ser subestimado, sobre todo en comparación con lo que puede llegar a ser el peso específico de esta institución dentro de la República. Estamos hablando de una organización de inteligencia que va a mirar hacia adentro. Ya, pero no nos metamos contrabando nosotros mismos y me incluyo yo mismo. Quedamos en que íbamos a discutirlo a partir de mañana, porque Ok, si no, eso- encantado. Muchas gracias, señor presidente. Esta indicación se contradice con la primera indicación que votamos hoy día en la mañana, que establecía que la dependencia del gobierno, del Ministerio de Interior por parte de la agencia iba a ser meramente administrativa. Aquí lo que hace No. esta indicación No, lo que iba a hacer, perdona que te interrumpa. solo en materia No, administrativa. estamos hablando de que el ente coordinador, el secretario y el centro de fusión dependen del presidente de la República
y que administrativamente dependen para pagar los sueldos, etcétera, etcétera, arrendar la oficina, dependen del Ministerio del Interior. Y por lo menos lo que hemos conversado aquí, la ANIC depende del Ministerio Político porque no persigue crímenes. Estamos hablando de la ANIC. La ANIC. Nos fuimos del centro de fusión y del comité coordinador. A ver, si puedo consultar al señor secretario, porque tengo la impresión de que hoy día en la mañana nosotros, respecto de la ANIC, votamos una dependencia donde establecíamos que dicha dependencia iba a ser, era administrativa, de hecho con una redacción muy extraña, porque decía no solamente administrativa, sino que decía como solo administrativamente. ¿Es la ANIC? Pero sí, es la ANIC, artículo 8. Creamos la Agencia Nacional de Inteligencia Civil como servicio público centralizado de carácter técnico y especializado. Y en esta parte dice que estará sometido a la dependencia del Ministerio a cargo del Gobierno Interior solo para efectos administrativos. Ahora, lo que yo estoy planteando es que en el marco de esa modificación, porque tenemos entonces la dependencia directa del presidente de la República, de la ANIC, ¿ya? En la última frase, donde dice el subdirector de la agencia será designado por el director previa aprobación del ministro encargado del Gobierno Interior, no corta ni pincha, puesto que esa es una decisión del director o en su defecto del presidente de la República, pero no del Ministerio del Interior, al cual lo dejamos solamente con facultades, o sea, con una dependencia administrativa. Muchas gracias. Nos sucede que, por ejemplo, como lo tenemos ahora en el Ministerio de Salud, que tenemos a la ministra de un partido, la subsecretaria de otro partido, y las dos defendiendo políticas distintas. Con Pero lo cual en este caso no pueden ser partidistas, son unos sí, requisitos, ¿no? lo único que yo quiero plantear es lo siguiente: cuando el presidente elige al director, le entrega un tremendo poder sobre la agencia, y está bien eso, pero al mismo tiempo el director tiene que poder trabajar con quien va a transformar mucho de lo que es su política, de su política interna dentro de la agencia, con toda la confianza del mundo. Entonces, si el presidente le entrega la confianza al director, el director tiene que poder elegir su propio subdirector. Yo propondría, eso sí, como complemento, que el subdirector que elija al director tenga que ser funcionario de carrera. Para No que hay sepa, carrera, ¿no? es que va a haber carrera en la Bueno, está bien, pero oye, Es que esa es la idea. te leo lo que aprobó porque de el otra Senado. manera, Te leo lo que aprobó el Senado. El Senado, no estábamos, ninguno de nosotros hemos estado en el Senado, por lo menos yo no. Pero esto fue aprobado por unanimidad, entiendo. Dice: la dirección superior de la agencia corresponderá a un director y asimismo contará con un subdirector, quien será su segunda autoridad, y ambos serán de la exclusiva confianza del presidente de la República. Y yo lo encuentro, ¿sabes qué? Evidente. Porque además ahí hay un contrapeso en el castellano antiguo para el pistoleo, po. O sea, obvio. O sea, ya que estamos buscando que se le transmita efectivamente la información, se tienen que, entre comillas, coludir dos personas de la confianza del presidente para ocultarle la información. ¿Sí? de acuerdo, yo me podría allanar a ese punto, señor presidente, pero señora ministra, la cultura disculpe, mire, ya la encendí de nuevo. Pero lo que yo estoy tratando de plantear es que las culturas organizacionales y las lógicas internas dentro de las instituciones son difícilmente, digámoslo de esta manera, son difícilmente percibibles por alguien que viene de afuera, ¿de acuerdo? O alguien que ha estado mucho tiempo afuera. La propuesta de que el subdirector que sea elegido por el presidente de la República, si nos ponemos de acuerdo en este punto, sea un funcionario que haya estado trabajando en la ANIC, ¿ya?, tiene la razón de ser de facilitarle al nuevo director que está entrando también la integración con su organización. Si usted en un caso hipotético, ingresase a dos, un director y un subdirector, que no tienen ni idea de la agencia, ¿ya?, o de su funcionamiento actual, usted pierde meses de productividad.
Entonces, yo propondría que por lo menos esa condición la incluyésemos para facilitar la entrega de información, la toma de decisiones. Bueno, pero también lo al vamos a director discutir y en subdirector. profundidad. Aquí estamos disparando.